Hay casas que respiran, no con el aliento tibio de la vida, sino con el estertor frío de los secretos. Guardan en larga masa de sus paredes, en el cáncer de humedad que trepa por los cimientos, el eco de cada palabra nunca dicha, de cada lágrima que se secó en la oscuridad antes de atreverse a tocar el suelo. Hay casas que no son hogares, son mausoleos erigidos para los que aún caminan, prisiones construidas con ladrillos de silencio y miedo. En las afueras de San Cipriano de las Sombras, un caserío devorado por la sierra de Oaxaca, un lugar donde el sol parece pedir permiso para tocar la tierra y las nubes se enredan en los picos como sudarios grises, existía una de esas casas. No era una mansión gótica sacada de una película de terror, no se confundan. Era algo infinitamente peor, porque era real. Era una tumba de madera y adobe para los vivos. Los vecinos, los pocos que quedaban en esa vereda olvidada por los mapas y por la mano de Dios, decían que de esa casa nunca, jamás salía nadie. Ni a la tienda por un kilo de frijol, ni a la misa del domingo para lavar las culpas, ni siquiera a sentir el calor del sol en la cara. El humo, a veces, muy de vez en cuando, se escapaba de una chimenea improvisada con un tubo de lámina oxidada. Un fantasma gris y famélico que se disolvía en el cielo plomizo. La única y efímera prueba de que adentro, algo o alguien todavía consumía el aire. Las ventanas no eran de cristal. Hacía décadas que habían sido reemplazadas por un mosaico de tablas de madera de distintos tamaños y grosores, clavadas sin orden ni concierto, algunas ya podridas por la humedad perpetua de la sierra, manchadas de un musgo verde oscuro que en la penumbra parecía sangre seca. La puerta principal, de un color que alguna vez fue el azul vibrante del cielo de un verano lejano, ahora era una costra de pintura reseca, mugre acumulada y una desesperación tan palpable que parecía tener textura. No parecía una puerta. Parecía la tapa sellada de un sarcófago. Y uno sentía, con una certeza que helaba la sangre, que no estaba diseñada para que nadie entrara, sino para que nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia, pudiera salir. Esta no es una leyenda de espantos que se cuenta alrededor de una fogata para sentir un escalofrío pasajero. Es la historia real de un silencio. Un silencio tan profundo, tan denso y tan pacientemente cultivado a lo largo de los años, que con el tiempo echó raíces en la tierra maldita. Le crecieron garras y dientes, y se convirtió en un monstruo que devoraba, lenta e inexorablemente, a su propia estirpe. Hay verdades que no se gritan. Son susurros que germinan y crecen en la oscuridad de los hogares, regadas con la vergüenza, la obediencia ciega y un miedo tan antiguo y tan profundo que se confunde con el amor. Son las historias que la sociedad, como un organismo complejo, prefiere no digerir. Las apartamos, las encerramos en el desván de lo impensable. Nos decimos que no pueden ser ciertas, porque nos incomodan profundamente. Nos obligan a mirarnos en un espejo deforme y a preguntarnos, ¿qué tan ciegos estamos? ¿Voluntariamente ciegos? Ante el sufrimiento que ocurre, a veces, justo al otro lado de nuestra pared. ¿Qué tan delgada es la línea que separa la prudente discreción del silencio cómplice? Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que les contaré hoy no sucedió en un pasado remoto. No es un cuento de terror folclórico para asustar a los niños. Sucedió en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, a la vista de todos y a la vez, oculta en el rincón más oscuro del alma humana. Es la crónica de un patrón de abuso devastador, un secreto familiar que se convirtió en una condena genética.
una sentencia psicológica de por vida. Es la historia del tío Ramiro y la familia que juró proteger ante la tumba de su hermano, para terminar convirtiéndose en su depredador, su carcelero y su dios retorcido. Si crees que estas historias deben ser contadas, que la luz debe arrojarse sobre la oscuridad más profunda, no por morbo, sino por justicia, por memoria y por la esperanza de que no se repitan, te pido que te suscribas ahora y actives esa campanita de notificaciones. Porque lo que estás a punto de escuchar hoy te cambiará para siempre. No por el horror explícito, que lo hay, y en abundancia, sino por la aplastante verdad que revela sobre la fragilidad de la inocencia y la aterradora facilidad con la que la normalidad puede torcerse y convertirse en una pesadilla. Nuestra historia, como tantas tragedias silenciosas, no comienza con un estruendo, sino con un susurro. Un pedazo de papel arrugado, de ese papel de estraza áspero que se usa para envolver el pan o el queso en los mercados, dejado anónimamente sobre el escritorio de Sofía Rivas. Sofía era una joven trabajadora social del DIF, en la ruidosa capital del estado. Una de esas almas que, a pesar de los golpes diarios y la desilusión crónica, aún conservaba una chispa de idealismo casi suicida. Su oficina era un cubículo gris sin ventanas, iluminado por una luz fluorescente que parpadeaba, ahogado en pilas de expedientes que representaban cientos de vidas rotas. Un monumento de papel a la burocracia y al sufrimiento sistematizado. Cada día, libraba una guerra de desgaste contra la indiferencia del sistema, una batalla que sentía que perdía más a menudo de lo que ganaba. Por eso, esa nota, tan simple, tan cruda, fue diferente. No era un formulario, no tenía un número de folio. El papel estaba sucio, con manchas de grasa y doblado tantas veces que estaba suave al tacto, como si lo hubieran llevado en un bolsillo durante días o semanas, antes de atreverse a dejarlo. Tenía 3 frases escritas con un lápiz gastado, con una caligrafía temblorosa, casi infantil, que delataba el miedo, la urgencia o la falta de costumbre. Casa Morales, al final del camino de tierra en San Cipriano. Ayúdelos. Nada más. Ni una firma, ni un teléfono de contacto. Solo una súplica desesperada, una botella lanzada al océano de la burocracia, confiando en que alguien, en algún lugar, la leyera. Sofía podría haberlo tirado a la basura. Su jefe, el licenciado Figueroa, un hombre cínico y cansado, lo habría hecho sin dudar. Tenía decenas de casos apilados, todos urgentes, todos con expedientes, con nombres, con rostros. Pero algo en esa nota, en la absoluta vulnerabilidad de su anonimato, se le clavó en la mente. San Cipriano de las Sombras. El nombre mismo sonaba a olvido, a un lugar fuera del tiempo y de la ley. Buscó en la base de datos. Ninguna familia Morales registrada en los programas de ayuda del gobierno en esa remota localidad. No existían en los censos de salud ni en las listas escolares. Eran, a todos los efectos prácticos, fantasmas. Movida por esa intuición terca que sus colegas llamaban su sexto sentido para los problemas, decidió ir. Sabía que si lo planteaba oficialmente, se lo negarían. No tenemos recursos para ir a perseguir rumores, Rivas, le diría Figueroa. Así que no lo hizo. Usó su propio coche, un Tsuru blanco que tosía en las subidas, y un sábado por la mañana se adentró sola en la sierra. El viaje fue una transición a otro mundo. El asfalto de la autopista se convirtió en una carretera secundaria llena de baches, luego en terracería, y finalmente en un camino de herradura apenas visible.
Un par de huellas devoradas por la maleza, flanqueado por árboles que parecían garras tratando de arañar el cielo. El aire se volvió más frío, más húmedo. Olía a tierra mojada y a vegetación en descomposición. Cuando llegó al diminuto pueblo de San Cipriano, la sensación de aislamiento fue total. Era un puñado de casas de adobe y lámina alrededor de una iglesia descolorida con la puerta cerrada. Al preguntar en la única tiendita del pueblo por la casa de los Morales, se topó con un muro de silencio hostil. El tendero, un hombre de rostro curtido por el sol, se limitó a negar con la cabeza y seguir acomodando latas. Una mujer que compraba velas desvió la mirada al suelo, como si la pregunta fuera una ofensa. Finalmente, un anciano sentado en una banca de la placita, que la había estado observando con sus ojillos astutos todo el tiempo, le dijo en voz baja, sin mirarla directamente: «Ah, los de allá arriba», y señaló con el mentón hacia la colina que dominaba el pueblo. «Esos no se meten con nadie. Viven en su mundo. Es mejor no meterse con ellos, señorita». La advertencia, cargada de un subtexto ominoso, en lugar de disuadirla, encendió todas sus alarmas profesionales y humanas. Siguió el camino indicado y, al final de la vereda, la vio. La casa. Era exactamente como la había descrito su imaginación, pero infinitamente más desoladora. Era una estructura decrépita que parecía haberse rendido, hundiéndose lentamente en la tierra como si quisiera ser tragada por ella. El aire a su alrededor era pesado, estancado. Olía a leña húmeda, a podredumbre y a una soledad tan antigua y densa que casi podía tocarse. Sofía aparcó su coche, con el motor aún temblando, y caminó hacia la puerta. El silencio era absoluto, ni para el campo. Ni el ladrido de un perro, ni el canto de un pájaro, ni el zumbido de un insecto. Solo el viento, que se quejaba al pasar entre las tablas de las ventanas con un silbido bajo, como un lamento. Tocó la puerta. Toc, toc, toc. El sonido fue absorbido por la madera vieja. Murió sin eco, como un grito en una habitación acolchada. ¿Esperó? Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza, usando los nudillos. «Buenas tardes, soy Sofía Rivas del DIF. ¿Hay alguien en casa?» Silencio. Se acercó a una de las ventanas tapiadas y encontró una pequeña rendija entre dos tablas. Pegó el ojo y trató de mirar. La oscuridad era casi total, pero después de unos segundos, sus pupilas se dilataron y le pareció ver un movimiento. Una silueta fugaz que se deslizaba en la penumbra. Y luego, por una fracción de segundo que se le grabó a fuego en la memoria, un par de ojos. Unos ojos enormes, oscuros y aterrados, que la miraron directamente antes de desaparecer en la negrura. Un escalofrío violento le recorrió la espalda. No era miedo. Era la certeza helada. La epifanía profesional de que ahí dentro estaba pasando algo terrible. Algo para lo que los manuales de trabajo social no tenían protocolo. Volvió a la puerta y gritó una última vez, su voz teñida de una urgencia que no podía contener. «Por favor, solo quiero saber si están bien. Si necesitan algo, comida, medicinas, puedo ayudar. No les haré daño». La única respuesta fue un sonido metálico y seco desde el interior. El sonido inequívoco de un cerrojo, pesado y oxidado, corriéndose. La puerta no se abrió. Se selló aún más. Sofía supo en ese instante que esa puerta era la frontera de un reino de horror, y que ella, costara lo que costara, iba a derribarla. Las siguientes 2 semanas fueron una odisea burocrática, una auténtica pesadilla kafkiana. Sofía se enfrentó a un muro de indiferencia,
escepticismo y pereza institucional. Una nota anónima y un presentimiento no son suficientes para una orden judicial, Rivas. Le espetó su superior, el licenciado Figueroa, sin levantar la vista de sus papeles. No tenemos elementos, no hay denuncia. Podríamos meternos en un problema legal grave por allanamiento si resulta que solo son gente antisocial que quiere que la dejen en paz. Pero Sofía era obstinada como una mula. Pasó días enteros armando un caso a partir de la nada, robando tiempo de sus otros expedientes. Regresó a San Cipriano, esta vez con una estrategia diferente. No preguntó por los Morales. Se sentó en la tiendita, compró un refresco y escuchó. Con una paciencia infinita, logró que algunos vecinos hablaran, aunque fuera en susurros y con la condición de no citar sus nombres. Recopiló testimonios fragmentados y preciosos como pepitas de oro. Que Ramiro, el tío, compraba costales de maíz y frijol, comida para muchos, pero siempre solo. Que a veces, en las noches sin luna, se oían llantos que no sonaban humanos, sino como de animales atrapados. Que nadie recordaba haber visto a los niños en por lo menos 5 años. Una anciana le confesó que una vez, hacía mucho tiempo, intentó llevarles un poco de pan dulce y Ramiro le salió al paso en el camino, sin decirle una palabra, solo mirándola con unos ojos que le secaron el alma, y ella nunca más volvió a acercarse. Sofía juntó estos testimonios evasivos, la nota anónima, su propio informe detallado y desgarrador de la visita, y lo llevó directamente a la Fiscalía de Atención a Víctimas, saltándose a su jefe. Allí, por un golpe de suerte o destino, se topó con una joven fiscal, recién llegada a la ciudad, con el mismo fuego idealista que ella. La fiscal, conmovida por la pasión y la angustia de Sofía, decidió creerle y usar su poder. Juntas, trabajaron hasta tarde, armando el expediente, y lograron lo que parecía imposible. Una orden judicial por presunción de abandono, omisión de cuidados y posible privación ilegal de la libertad. Una mañana fría y gris, cuando la niebla todavía abrazaba las colinas como un amante posesivo, Sofía regresó a San Cipriano de las Sombras. Esta vez no iba sola en su viejo Tsuru. La seguía una caravana oficial, 2 patrullas de la policía estatal y una ambulancia con los paramédicos listos para lo peor. El convoy subiendo por el camino de tierra fue un espectáculo que sacó a los pocos habitantes de sus casas. Miraban desde sus puertas con una mezcla de miedo, curiosidad morbosa y una vergüenza que se les leía en los ojos caídos. El secreto que todos habían ayudado a guardar con su silencio estaba a punto de ser profanado. Al llegar a la casa, el silencio era el mismo, pero ahora se sentía cargado de una tensión eléctrica, como el aire pesado antes de que se desate una tormenta. 2 oficiales, altos y corpulentos, se acercaron a la puerta. «Policía estatal, abran la puerta, tenemos una orden judicial». La única respuesta fue el quejido del viento. El oficial al mando dio la orden. Un policía sacó una barreta de acero, una herramienta de fuerza bruta para un problema de delicadeza imposible. El primer golpe resonó en el valle como un trueno profano. La madera crujió, pero resistió. El segundo hizo temblar el marco de la puerta, desprendiendo polvo y astillas. Al tercero, la cerradura oxidada y el viejo cerrojo interior cedieron con un gemido largo y lastimero, el sonido de huesos rompiéndose, como si la casa exhalara su último aliento de secreto. La puerta se abrió hacia adentro, hacia la oscuridad. Lo primero que los golpeó no fue una imagen, fue un olor. Un olor que no era solo un olor,
sino un golpe físico, una pared invisible y nauseabunda que te hacía retroceder. Un miasma espeso de suciedad acumulada por años, de enfermedad sin tratar, de sudor rancio, de orina y heces, el aliento fétido de una tumba habitada. Los policías veteranos, hombres acostumbrados a la muerte, se cubrieron la nariz, conteniendo las arcadas. Sofía, con el corazón martillándole en las sienes, sintió que el estómago se le revolvía, pero dio un paso al frente, obligándose a entrar. Encendió la linterna de su teléfono y el haz de luz blanca cortó la penumbra, como un bisturí quirúrgico. La escena que reveló era un descenso a los círculos más profundos del infierno de Dante. Un tableau vivant de la desesperación humana. El interior era una sola habitación grande, oscura y cavernosa. El suelo era de tierra apisonada, húmeda y desigual. No había muebles, ni camas, ni una mesa. Solo unos petates sucios y deshilachados tirados en el suelo, como nidos de alimañas. En el rincón más alejado, acurrucados como una camada de animales asustados por los faros de un coche, había 3 niños, o lo que quedaba de ellos. La mayor, una niña que por su edad debería tener 12 o 13 años, pero con el cuerpo frágil y diminuto de una de 8. Los abrazaba con una ferocidad protectora. Tenía el pelo enmarañado y sucio, una masa opaca y apelmazada que le caía sobre la cara. Su piel era de un blanco ceroso, casi traslúcido, y sus ojos, unos ojos enormes y oscuros, miraban la luz de la linterna sin comprender, con un terror absoluto, primario, el terror de una criatura salvaje. A su lado, un chico un poco mayor, quizás de 15 años, se mecía rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un zumbido gutural y constante, un sonido bajo que salía de su pecho, su único mecanismo para calmarse. Su cuerpo era delgado hasta lo esquelético, y sus extremidades parecían torcidas en ángulos extraños, producto de la malnutrición y el raquitismo. El más pequeño, de unos 5 o 6 años, estaba acurrucado junto a la joven, llevándose el pulgar a la boca con ansiedad y la mirada perdida, como ajeno a lo que lo rodeaba. Todos vestían con ropas muy desgastadas y deterioradas, hechas de retazos que alguna vez pertenecieron a prendas completas. En el centro de la habitación, sentada en una silla de madera tosca, como un trono macabro en medio de la desolación, había una mujer. Estaba inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, en una pose de resignación casi estatuaria. Era delgada hasta un punto inhumano, un esqueleto cubierto por una fina capa de piel amarillenta y reseca. Su pelo, sin vida y ralo como el de los niños, le caía en mechones lacios a los lados de un rostro que era una máscara de absoluta vacuidad. Era Elena Morales, la madre. No dijo nada. No miró a los policías, ni a Sofía, ni a la luz que profanaba su oscuridad. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, estaban fijos en un punto inexistente en la pared del fondo. Parecía una muñeca de trapo a la que le hubieran quitado todo el relleno. Un ser humano del que solo quedaba el contorno. Y entonces, de la zona más oscura de la habitación, junto a un fogón apagado donde se acumulaban montañas de cenizas frías, surgió una figura. Un hombre alto y correoso, de unos 50 años. Tenía una barba descuidada y la ropa sucia, pero sus ojos eran increíblemente lúcidos y penetrantes. Eran los ojos de un depredador, de un carcelero, de un rey en su castillo de miseria. No parecía asustado. No parecía sorprendido. Emanaba un aura de autoridad absoluta, de un control tan total
que la presencia de la policía uniformada y armada no parecía hacerle mella. Era Ramiro, el hermano del difunto esposo de Elena, el tío. Se paró con una calma deliberada frente a los oficiales, interponiéndose físicamente entre ellos y la familia acurrucada, un pastor protegiendo a su rebaño envenenado. Y con una voz tranquila, casi serena, pero cargada de una amenaza helada que calaba los huesos, pronunció las 5 palabras que confirmaron el epicentro del horror. ¿Qué hacen en mi casa? No dijo, nuestra casa. Dijo, mi casa. Los niños no eran sus sobrinos. Eran su posesión. Elena no era su cuñada. Era su posesión. El horror apenas comenzaba a desplegar sus alas. Los paramédicos, entrenados para mantener la calma en las peores situaciones, entraron con cautela, tratando de no hacer movimientos bruscos. La reacción de los niños fue visceral, aterradora. Lucía, la niña mayor, al ver que un hombre con uniforme se acercaba a ellos, se aferró a sus hermanos y soltó un chillido agudo, penetrante, un sonido animal, no humano. El grito de una criatura que nunca ha aprendido a modular el dolor en palabras. El chico, Javier, comenzó a golpearse la cabeza rítmicamente contra el suelo de tierra, produciendo un sonido sordo y espantoso, su única forma de lidiar con la avalancha de estímulos. El pequeño, Mateo, se hizo un ovillo tan apretado que parecía una pequeña roca y empezó a temblar violentamente, sin emitir sonido alguno. No estaban pidiendo ayuda. Le tenían pánico al mundo exterior. Su prisión, su infierno, era el único refugio que habían conocido. ¿Cómo se llega a este abismo? ¿Cómo una familia se desconecta del mundo hasta pudrirse por dentro, mientras la vida sigue su curso a solo unos kilómetros de distancia? La historia de la familia Morales, que Sofía y las autoridades reconstruyeron pieza por pieza en las semanas y meses siguientes a través de los fragmentos de memoria de Elena y las arrogantes confesiones de Ramiro, no comenzó con maldad pura, sino con desgracia y vulnerabilidad. Elena se había casado joven con el hermano mayor de Ramiro, un hombre bueno y trabajador, pero de carácter débil, que murió trágicamente en un accidente de trabajo en el campo, dejándola viuda, sola y con 2 hijos pequeños, Lucía y Javier, en una situación de pobreza extrema. Vivían en esa misma casa, pero entonces las ventanas tenían cristales y la puerta se abría. Eran pobres, pero eran una familia. Ramiro, su cuñado, un hombre que siempre había vivido a la sombra de su hermano, resentido y lleno de una amargura que nadie supo ver, encontró en la tragedia su oportunidad de oro. Se presentó como el salvador, el pilar, el hombre fuerte que la familia rota necesitaba. «Yo los cuidaré», le dijo a una Elena devastada por el luto. «No te preocupes por nada, somos familia». Al principio, cumplió su palabra. Traía comida de la poca cosecha que lograba. Arreglaba el techo que goteaba. Se convirtió en una figura paterna para los niños, que lo veían con admiración. Pero el poder, especialmente cuando se ejerce sobre los vulnerables en un vacío de supervisión, es un veneno que corrompe lentamente. Ramiro empezó a tejer una telaraña de aislamiento alrededor de ellos. Primero, con excusas que sonaban plausibles para una mujer asustada y sin recursos. La gente del pueblo es chismosa y envidiosa, Elena. No nos quieren bien. Los niños no necesitan ir a esa escuela llena de vicios. Yo les puedo enseñar lo que de verdad importa: el trabajo y el respeto. El mundo de afuera está lleno de peligros, de pecado, de gente mala. Aquí, conmigo, están seguros. Elena, rota por el dolor,
cada día más dependiente emocional y económicamente de él, aceptó. Cada concesión era un barrote más en su jaula invisible. El aislamiento se volvió total. Un día, Ramiro quitó los cristales rotos de una ventana y clavó una tabla. «Para que no entre el frío», dijo. Pronto, todas las ventanas fueron tapiadas. Luego, instaló el pesado cerrojo en la puerta. «Para protegernos de los ladrones», argumentó. Nadie más volvió a entrar, y ellos nunca más volvieron a salir. El pueblo, al principio, se extrañó. Pero la cultura del «no te metas en lo que no te importa» es una fuerza poderosa en las comunidades rurales y aisladas. Los Morales siempre fueron raros, se decían unos a otros. Y Ramiro, con su mirada intensa y su actitud hosca, no era un hombre con el que quisieras tener problemas. Una mirada suya en la tienda del pueblo bastaba para que la gente bajara la cabeza y siguiera su camino. Con el tiempo, la casa en la colina se volvió invisible, un punto ciego en la conciencia colectiva de San Cipriano. Un secreto a voces que nadie se atrevía a pronunciar. Dentro de esas 4 paredes, el tiempo se detuvo y Ramiro se convirtió en rey y Dios. Su palabra era la única ley. El abuso, que empezó siendo psicológico, una erosión constante de la voluntad de Elena, se tornó físico. Y finalmente, inevitablemente, se convirtió en el horror máximo. En su mente retorcida, alimentada por años de resentimiento, soledad y una posible historia de abuso propia que se llevó a la tumba, Ramiro construyó una teología demencial. Convenció a Elena, ya una cáscara vacía de sí misma, de que eran un núcleo familiar especial, elegido, y que para mantener la pureza de su linaje debían permanecer juntos. En todos los sentidos. El incesto se convirtió en la norma, en el sacramento oscuro de su culto familiar. Lucía y Javier crecieron en este infierno sin saber que era un infierno. Para ellos, el abuso no tenía nombre. Era la normalidad. La violencia era una forma de comunicación. El incesto no era un tabú. Era la estructura que sostenía su universo. El tercer hijo, Mateo, nació en el contexto de una situación familiar particularmente compleja y delicada entre Ramiro y su sobrina nieta Lucía, quien había atravesado momentos difíciles desde pequeña. Las relaciones dentro de la familia se habían vuelto muy complicadas con el paso del tiempo. En sus declaraciones ante la policía, Ramiro afirmaba que les tenía un cariño especial, que los estaba protegiendo de un mundo hostil que nunca los entendería. Su control total, su tiranía, era para él la máxima expresión de amor y cuidado. No veía a los niños como individuos con derechos o voluntad, sino como extensiones de sí mismo, su legado, su creación imperfecta que solo él podía guiar. Y Elena, su primera víctima y luego su cómplice silenciosa, había perdido hacía mucho tiempo la capacidad de distinguir el bien del mal. Su instinto de supervivencia se había fusionado con la voluntad de su carcelero. Su silencio no era solo por miedo a los golpes, era la armadura psíquica que se había construido para no volverse completamente loca. Era el pacto de silencio que mantenía su frágil y monstruoso mundo en pie. La intervención fue un caos traumático. Para los rescatadores, era una liberación. Para las víctimas, era un secuestro violento. Los niños gritaban y se aferraban a los muebles podridos, a los petates sucios que eran sus camas. La luz del día que entraba por la puerta abierta les quemaba los ojos, acostumbrados a la penumbra perpetua. Los sonidos del mundo exterior, las sirenas, las radios de la policía, las voces de los extraños, eran una cacofonía ensordecedora y terrorífica.
Lucía mordió salvajemente en la mano a un paramédico que intentó ponerle una manta sobre los hombros. Javier se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta con tal fuerza que tuvieron que sedarlo para poder transportarlo sin que se hiciera más daño. Elena fue sacada en un estado completamente catatónico, sus ojos como dos pozos vacíos. No se resistió. No reaccionó. Era como mover un maniquí pesado. La única resistencia activa vino de Ramiro. No fue una resistencia física. No levantó un puño, no gritó insultos. Su resistencia fue moral, o así la veía él en su universo paralelo. Se paró erguido mientras le ponían las esposas, mirando a Sofía Rivas por encima del hombro de un policía, con una mezcla de desprecio y una extraña lástima en sus ojos penetrantes. «No sabes lo que haces», le dijo con esa calma que helaba la sangre. «Los estás destruyendo. Allá afuera se los van a comer vivos. Yo los mantenía a salvo. Yo soy su única familia». Los vecinos, ahora sí, salieron de sus casas para ver el espectáculo. Algunos con horror genuino en los ojos. Otros con la culpa de años de silencio arañándoles la cara. Vieron los cuerpos pequeños y pálidos de los niños siendo subidos a la ambulancia, cubiertos con mantas, y por primera vez, el monstruo que vivía en la colina tuvo un rostro. O, mejor dicho, tuvo los rostros esqueléticos y aterrorizados de sus víctimas. El viaje al hospital en la capital del estado fue el comienzo de un nuevo infierno para los niños. Un infierno diferente, hecho de luces fluorescentes, de olores a antiséptico, de agujas y de gente con batas blancas que les hablaba en un idioma que, aunque era español, no entendían. No entendían los conceptos de amabilidad, de cuidado, de preguntas sobre su bienestar. En su mundo, el contacto humano significaba dolor, control o abuso. La libertad para ellos era el vacío más aterrador imaginable. En la fiscalía, el caso se convirtió en una pesadilla legal y humana. Ramiro fue acusado de un catálogo de crímenes: privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, violación equiparada agravada por razón de parentesco y violencia familiar. Su defensa fue la negación. No negaba los hechos. Negaba que fueran un crimen. «Era mi deber como jefe de familia», repetía una y otra vez, para asombro de los abogados y psicólogos. Elena, por su parte, fue internada de inmediato en un hospital psiquiátrico. No estaba en condiciones de declarar, de entender lo que pasaba. Su mente se había roto hacía mucho tiempo para protegerla, y ahora esa protección se había convertido en su nueva jaula. Sofía Rivas no los abandonó. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que el rescate físico había sido solo el primer paso, y quizás el más fácil. El verdadero rescate, el de sus almas rotas, apenas comenzaba. Y sería un camino insoportablemente largo, doloroso y lleno de incertidumbres. El hospital fue el primer y más brutal campo de batalla por sus vidas. Los diagnósticos médicos eran un catálogo de los horrores de la negligencia. Desnutrición crónica severa, raquitismo por la falta absoluta de vitamina D, atrofia muscular por el confinamiento, múltiples infecciones en la piel, sarna y problemas dentales tan graves que algunos de sus dientes de leche nunca habían caído, y los permanentes crecían torcidos sobre ellos. Las secuelas del incesto generacional eran evidentes en la estructura ósea de Javier: una leve asimetría facial, malformaciones en los dedos de los pies y un retraso cognitivo que los médicos calificaron de profundo. Pero todo el daño físico, por terrible que fuera, palidecía en comparación con el psicológico.
Los tres hermanos fueron diagnosticados con trastorno de estrés postraumático complejo, una herida en el alma que se produce por un trauma prolongado y repetido, y un severo trastorno de apego reactivo. No sabían cómo interactuar, cómo crear vínculos, no sabían jugar. El contacto visual era una agresión. No hablaban, solo emitían los sonidos guturales o los chillidos que habían sido su único lenguaje. En un primer momento, el protocolo hospitalario los separó en diferentes salas del área pediátrica, lo que, en retrospectiva, fue un error que aumentó su trauma inicial. No entendían por qué los separaban de las únicas personas que conocían en el mundo. El progreso, al principio, era nulo. Durante semanas, Lucía se negó a comer cualquier cosa que le dieran las enfermeras. Se escondía debajo de la cama del hospital durante el día y solo salía en la oscuridad de la noche para robar trozos de pan o fruta de las bandejas de otros pacientes. Javier pasaba los días y las noches meciéndose, golpeando su cabeza rítmicamente contra la pared acolchada de su habitación de aislamiento, su única y desesperada forma de autorregularse del caos sensorial que lo bombardeaba. El pequeño Mateo, el más frágil de todos, simplemente yacía en su cuna, con los ojos abiertos de par en par, sin llorar, sin moverse, un pequeño fantasma perdido en un mundo que no podía procesar. Fue aquí donde apareció la segunda heroína de esta historia. La doctora Ana Méndez, una psiquiatra infantil de renombre, especializada en trauma extremo. Ella entendió que el enfoque tradicional, basado en la terapia de conversación, sería inútil. Estos niños no necesitaban palabras. Necesitaban seguridad, predictibilidad. Necesitaban recuperar, a un nivel casi molecular, la sensación de control sobre su propio espacio que nunca tuvieron. Con Lucía, la mayor y la que Ana consideraba que tenía más potencial de recuperación por su instinto de supervivencia, comenzó un proceso de una paciencia infinita. No intentaba hablarle. Simplemente se sentaba en el suelo de su habitación, a una distancia que Lucía consideraba segura, durante 1 hora, todos los días a la misma hora. A veces leía un libro infantil en voz alta y suave. A veces simplemente estaba en silencio. Después de 3 semanas de esta rutina inmutable, Lucía salió de debajo de la cama mientras Ana estaba allí. No la miró, pero se sentó en la esquina opuesta de la habitación, abrazando sus rodillas. Fue la primera gran victoria. Ana empezó a llevarle materiales de arte, crayones de cera, hojas de papel. Durante días, Lucía no los tocó. Pero una mañana, una enfermera encontró un dibujo sobre la cama. No era una casa con un sol sonriente. Era un rectángulo negro que ocupaba toda la hoja, dibujado con una presión furiosa. Dentro del rectángulo había figuras de palitos, todas grises y sin rostro, excepto una, mucho más grande y oscura que las demás. Ana supo que Lucía estaba empezando a contar su historia en el único idioma que se sentía seguro para ella. El primer sonido que Lucía emitió, que no fue un chillido, fue un no, gruñido y feroz, cuando una enfermera intentó quitarle un trozo de pan que guardaba bajo la almohada. Ana lo celebró como el mayor de los triunfos. El no significaba que estaba desarrollando un sentido de sí misma, de sus propios límites. Estaba aprendiendo, por primera vez en su vida, a tener voluntad. El camino de Javier fue diferente. Su daño cognitivo era severo y los médicos no estaban seguros de cuánto podría recuperar. Probablemente nunca hablaría con fluidez, pero un joven musicoterapeuta voluntario descubrió algo asombroso. Cuando tocaba un tambor con un ritmo lento y constante, Javier dejaba de mecerse y golpearse. Su cuerpo entero parecía escuchar, relajándose por primera vez.
El terapeuta le puso un pequeño tambor delante. Después de varios días, Javier empezó a golpearlo, imitando el ritmo. La música se convirtió en su lenguaje, su puente hacia el mundo, un canal para ordenar el caos de su mente. El pequeño Mateo, al ser el más joven, tenía el cerebro más plástico y, por tanto, la mayor esperanza. Fue transferido a un hogar de acogida ultra especializado, con una pareja de padres adoptivos que eran casi santos en su paciencia y amor. Lo sostuvieron, lo acunaron, le cantaron durante horas, incluso cuando él no respondía, su cuerpo rígido y su mirada perdida. Durante 6 meses, vivió en un silencio casi total. Pero una noche, mientras su madre adoptiva le leía un cuento con una voz suave, el pequeño Mateo levantó su mano temblorosa y le tocó la mejilla. Fue el primer gesto de confianza, el primer brote de humanidad que emergía de la tierra quemada de su infancia. Mientras tanto, el sistema judicial seguía su curso lento, pero implacable. Ramiro fue sentenciado a 50 años de prisión, la pena máxima por la combinación de sus crímenes. En su declaración final, no mostró el más mínimo atisbo de remordimiento. La historia me juzgará como un hombre que amó demasiado a su familia y la protegió del mal del mundo, dijo con una convicción aterradora. Su delirio de grandeza permaneció intacto hasta el final. Elena fue declarada no apta para ser juzgada y permaneció internada en el hospital psiquiátrico. Su viaje fue quizás el más trágico de todos. A medida que la medicación y la terapia empezaban a despejar la densa niebla de su mente, los recuerdos regresaban, no como fantasmas, sino como monstruos con garras. Y con ellos, una culpa tan aplastante y lúcida que intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. Su sanación no era sobre perdonarse, sino sobre aprender a vivir con el fantasma de lo que permitió que sucediera. Empezó a hablar de la Elena joven, la que existía antes de Ramiro, la que soñaba con tener una familia normal. Lloraba por los hijos que no supo proteger, por la vida que le fue robada y que ella misma, con su pasividad, ayudó a robar a otros. Su condena no fueron los barrotes de una celda, sino los de su propia conciencia finalmente despierta. Los años pasaron, como siempre lo hacen, con su ritmo indiferente, arrastrando consigo el dolor agudo y dejando a su paso las cicatrices profundas que nos recuerdan dónde estuvimos y quiénes somos ahora. ¿Qué fue de los niños de la Casa Morales? Sus caminos, forjados en el mismo infierno, se bifurcaron hacia destinos muy diferentes. Cada uno un testimonio de la increíble y a veces incomprensible resiliencia del espíritu humano, pero también de las heridas que, por mucho que se cuiden, nunca cierran del todo. El pequeño Mateo, gracias a su corta edad en el momento del rescate y al amor incondicional y profesional de sus padres adoptivos, fue quien más se acercó a lo que la sociedad define como una vida normal. Hoy es un adolescente. Es un chico callado, sí, y notablemente introvertido. A veces tiene pesadillas que no puede recordar por la mañana. Solo la sensación de angustia. Pero sonríe. Juega al fútbol en el equipo de su escuela. Está aprendiendo a tocar la guitarra, sus dedos torpes pero decididos. Sus padres adoptivos, con la ayuda de terapeutas, nunca le ocultaron su origen. Le contaron su historia de una manera que pudiera entender, como un cuento de hadas oscuro del que fue rescatado por héroes. Él sabe que viene de un lugar oscuro. Pero lo más importante es que sabe que fue rescatado, que es digno de amor y que es amado incondicionalmente. Su historia es un frágil pero poderoso faro de esperanza. Javier nunca recuperó el habla más allá de unas pocas palabras monosilábicas,
pero encontró su voz. Vive en una comunidad residencial para adultos con necesidades especiales. Un lugar tranquilo y estructurado. Allí, la musicoterapia se convirtió en el centro de su existencia. No solo toca los tambores, sino que ha aprendido a componer melodías simples en un teclado. Sus cuidadores dicen que su música expresa lo que sus palabras no pueden. A veces es melancólica y disonante, reflejando la tormenta interior. Otras veces es sorprendentemente alegre y rítmica. Ha formado un vínculo profundo y no verbal con uno de sus cuidadores. Un hombre paciente que entiende que un apretón de manos o una mirada sostenida por más de 3 segundos son, para Javier, declaraciones de amor y confianza. ¿No es la vida que nadie hubiera elegido para él? Pero en su pequeño y seguro mundo, rodeado de rutinas y música, ha encontrado la paz. Y Lucía. La historia de Lucía es la más compleja, la más agridulce. Pasó el resto de su infancia y adolescencia saltando entre hogares de acogida e instituciones especializadas. Su trauma era demasiado profundo. Sus brotes de ira y desconfianza demasiado intensos para que la mayoría de las familias pudieran manejarlos. Pero nunca, ni por un segundo, se rindió. Sofía Rivas, la trabajadora social que abrió la puerta de su infierno, se convirtió en una figura constante en su vida. Una especie de ancla en su océano de caos, visitándola sin importar dónde estuviera. Con la ayuda de una terapia intensiva y su propia fuerza de voluntad de acero, Lucía aprendió a leer y a escribir correctamente, devorando libros como si fueran aire. Se graduó de la preparatoria con un esfuerzo titánico que pocos pueden imaginar. Hoy, Lucía es una mujer joven, de 20 y tantos años. Tiene un pequeño apartamento en una ciudad anónima. Trabaja en un refugio de animales. Dice que prefiere su compañía porque ellos no juzgan y no mienten. Las cicatrices son visibles. Es reacia al contacto físico. Le cuesta establecer relaciones íntimas y lucha a diario contra la depresión y la ansiedad. Pero vive. Es independiente. Y ha hecho algo extraordinario. Ha empezado a escribir. Escribe su historia, no para publicarla, sino para entenderla, para darle un orden al caos. En sus cuadernos, describe a Ramiro no como un monstruo de cuento, sino como una fuerza de la naturaleza, como un huracán que arrasó su vida. Y describe a su madre, Elena, que murió de una neumonía en el hospital psiquiátrico hace unos años, con una mezcla insoportable de rabia y una compasión desgarradora. Un día, Sofía le preguntó si alguna vez podría perdonar. Lucía se quedó en silencio por un largo rato, mirando por la ventana. Luego dijo, con una voz apenas audible: "No sé si el perdón es posible. Quizás no se trata de perdonar, se trata de sobrevivirles, de aprender a no dejar que me sigan definiendo cada minuto de cada día. Mi vida empezó el día que esa puerta se abrió. Y esa vida, con todo lo rota que está, es mía". Esta historia, la de la familia Morales, nos obliga a mirar a esos rincones oscuros que preferimos ignorar. ¿Cómo es posible que algo así haya sucedido en pleno siglo XXI, en un pueblo donde todos, de alguna manera, sabían y callaban? ¿Cuántas casas como la de los Morales existen ahora mismo, detrás de ventanas cerradas y silencios cómplices en nuestras propias comunidades? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos las señales, cuando escuchamos el susurro de que algo no está bien? ¿Apartamos la mirada por miedo, por comodidad, o nos atrevemos a ser la voz que pregunta, la mano que busca ayudar? La historia de Ramiro no es la de un demonio sobrenatural, es la de una patología terriblemente humana, la del control disfrazado de amor,
un patrón que se repite en innumerables hogares de formas menos extremas, pero igualmente destructivas. Y la historia de Lucía, Javier y Mateo es la prueba de que incluso después de la devastación más absoluta, el instinto de vivir, de sanar, de encontrar la luz, por pequeña y titilante que sea, puede prevalecer contra toda esperanza. Recuerda, la realidad más aterradora no es la que se esconde en las sombras. Es la que elegimos ignorar a plena luz del día. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima historia prohibida.